Bueno, un saludo. Este video entonces es para hacer un ejemplo de cómo se calcula la recta de carga y cuál es el objetivo de calcular la recta de carga cuando tenemos un circuito con transistores. Entonces aquí tenemos un circuito con un transistor BJT. Ese transistor BJT que tenemos aquí es tipo NPN. Y entonces podemos identificar en este circuito eh, dos partes, son importantes reconocerlas. Una parte que se denomina la ecuación de la malla de salida o la malla de salida que corresponde a esta parte que estoy subrayando aquí en verde, dado que esta parte es la que tiene que ver con la corriente principal de funcionamiento del transistor, que es la corriente de colector, dado que el fin de los transistores pues es poder amplificar una corriente que proviene de un circuito de entrada. En este caso el circuito de entrada está por aquí por el lado de la base, ¿sí? Entonces tenemos dos, digamos, dos mallas. Voy a pintar aquí con ese color. Tenemos una malla de entrada, y esta es la que define, digamos, el funcionamiento del circuito, y una malla de salida que define las características precisamente de corriente de salida en términos de cuál va a ser la máxima corriente de colector que puede pasar por este circuito, y está determinado en especial por la resistencia de colector y el valor de la fuente. Bien, entonces, para esto hacemos los cálculos de la ecuación de la recta de carga, que no es más que un LBK de la ecuación de la salida. Entonces, la recta de carga me va a permitir a mí identificar los puntos de operación o los posibles puntos de operación donde este circuito puede estar funcionando. Estos posibles puntos de operación pues son en realidad un voltaje colector emisor y una corriente de colector. Estos dos definen lo que se llama el punto de operación. Bien, ¿cómo se grafica la recta de carga? Entonces, para graficar la recta de carga debemos de establecer dos puntos. Entonces, estos dos puntos se deben de calcular a partir de la ecuación de salida. La ecuación de salida, que es la que subrayé en verde, entonces permite identificar los voltajes que están relacionados con la ecuación de salida, o sea, con esta malla de salida. En este caso, vamos aquí a identificar cuántos voltajes tenemos. Tenemos el voltaje de la fuente, tenemos el voltaje de la resistencia de colector y tenemos el voltaje colector emisor. Entonces tenemos tres voltajes. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, establecemos la malla de salida y entonces empezamos en el sentido antihorario hacia arriba, de menos a más, ponemos 12 voltios menos la caída en la resistencia de colector. Entonces, tengo esta caída de tensión, por eso va con el signo menos la caída de voltaje en colector y emisor, y corresponde a este término que tengo en amarillo. Entonces aquí tenemos entonces la caída, la elevación de tensión, que es la fuente, por eso va con más, 12 voltios. Tenemos la caída de tensión en la resistencia de colector, y tenemos la caída de tensión en colector y emisor, por eso hay tres términos. Esto lo igualamos a cero para poder tener la ecuación completa. Ahora, sabemos que el voltaje colector emisor, ¿cierto? El voltaje colector emisor, pues, es un valor que va a estar cambiando dependiendo de la corriente de base que tenemos acá. Igualmente, al cambiar el voltaje colector emisor es porque está cambiando la corriente de colector. Y eso se determina en esta ecuación de salida. Esta es la ecuación de salida.
Bien, entonces el voltaje en la resistencia de colector, por ley de Ohm, simplemente es corriente de colector por resistencia de colector. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí al final nos va a permitir encontrar los dos puntos que tienen que ver con la recta de carga. Un primer punto, entonces, va a ser cuando BCE en esta ecuación lo hagamos cero. Para este caso, entonces, hacemos BCE 0, ¿cierto? Y al hacer BCE 0, despejando la ecuación, nos encontramos que podemos calcular la corriente de colector reduciendo la ecuación. Al final, al reducir la ecuación, tenemos que la corriente de colector, despejando la resistencia de colector y bajando de el voltaje, entonces va a ser de 3 miliamperios, ¿sí? Porque la resistencia de colector es de 4 kiloohmios. Bien, con eso podemos calcular el primer punto. Recuerden que un punto de operación está relacionado con un voltaje colector emisor y una corriente de colector. Entonces, el voltaje colector emisor que asumimos aquí es 0. Entonces, por eso nuestro primer punto va a ser 0. Y al despejar la corriente, cuando el voltaje colector es 0, entonces nos da una corriente de 3 miliamperios. Esta se conoce como corriente de saturación en el colector. Y ese va a ser el valor que vamos a poner aquí en la ordenada. Entonces, aquí tenemos la abscisa o en el eje X 0 y en el eje Y o en la ordenada tenemos 3 miliamperios y tendríamos nuestro primer punto. Luego, para calcular el siguiente punto, entonces hacemos la corriente de colector igual a 0 y con eso vamos a ir de nuevo a la ecuación de salida y entonces reemplazamos el valor de 0 en dicha ecuación. Al reemplazar el valor de 0, la ecuación se simplifica bastante, ¿cierto? Quedando solamente esos dos términos. Y entonces, despejando, nos damos cuenta que el voltaje colector emisor es 12 voltios. Con esto obtenemos nuestro segundo punto. Entonces, recuerden que cada punto de operación corresponde a un VCE, voltaje colector emisor, en el eje X, y en el eje Y una corriente de colector. Entonces, cuando la corriente de colector es 0, el VCE es 12 voltios. Con esto podemos entonces trazar nuestros puntos en la recta de carga. Un primer punto que es 0,3 miliamperios. Entonces venimos aquí y trazamos nuestro primer punto. El BCE es 0 y el IC es 3. Entonces estamos hablando de este punto. Este punto corresponde al primer cálculo que es 0 en el BCE y 3 miliamperios en el IC, en la corriente de colector. Y nuestro segundo punto, que era el punto 12 en BCE y 0 en la corriente, pues va a corresponder a este punto. En ese momento podemos trazar nuestra recta de carga uniendo los dos puntos. Entonces, ya tenemos nuestra recta de carga. ¿Y qué me permite a mí identificar con esta recta de carga? Pues los posibles puntos de operación del transistor. O sea, cualquier punto de operación va a estar ubicado en esta recta de carga. Bien, para eso entonces vamos a mirar un ejemplo en el simulador Proteus. Aquí tenemos un circuito donde tenemos una resistencia de 100K en la base y tenemos 4 kiloohmios en la parte de la resistencia de colector, alimentado con 12 voltios. Esta resistencia de 100 kiloohmios la he puesto para garantizar la saturación del circuito. Entonces voy a encender el circuito y nos presenta una corriente prácticamente de 2,97 miliamperios. En este caso, lo que está mostrando el circuito es que está prácticamente saturado y si observamos el voltímetro que está conectado entre colector y emisor, pues estoy midiendo precisamente 0 voltios. Quiere decir
que cuando yo tengo esta corriente de base de 42 microamperios, estoy trabajando con un circuito que está prácticamente en la saturación, ¿sí? Con una corriente de 297 y un voltaje de 0. Entonces, en este ejemplo lo que estamos viendo es que el voltaje colector emisor es de 0 voltios, ¿sí? Y la corriente es de 297. Prácticamente me está mostrando, es un punto en la región de saturación. Entonces recuerden que toda esta parte corresponde a la región de saturación, toda esta parte corresponde a la región de corte, ¿sí? Es una región bastante amplia de todos modos. Y digamos la zona de operación en la región activa correspondería a toda esta parte, digamos, de la recta de carga. Bien, entonces, cómo sacar al transistor de ese punto de operación que lo tenemos aquí muy pegado en la región de saturación? Pues simplemente lo que hacemos es restringir un poco la corriente de base, entonces disminuyendo esta corriente, lo que tenemos que hacer es aumentar esta resistencia. Entonces voy a poner 500K en este caso y vamos a volver a simular. En este caso ya la corriente ha bajado porque la corriente de base ya es mucho más pequeña. Entonces la corriente ha bajado ahora 1.68 miliamperios con un voltaje colector emisor de 5.2 voltios. Eso me está diciendo que 5.2 voltios, 5.2 voltios, digamos que es aproximadamente por aquí. Y si yo lo llevo a la recta de carga proyectado, pues yo puedo obtener, aquí tengo 1,68, que es el valor que me estaba dando, 1,68 miliamperios, que es el valor que me estaba dando en el simulador. Quiere decir que precisamente estamos en la recta de carga operando ahora en región activa. Entonces ahora el transistor pues se le ha limitado la corriente para que esté en una región donde puede operar como amplificador. Pero si se le restringe mucho más la corriente de base a este transistor, pues llevaremos al transistor a una región donde ya casi no hay corriente de colector. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, digamos, 2000K. Estoy exagerando un poco allí para poder ver el efecto. Entonces lo que está sucediendo aquí es que la corriente de colector es muy bajita, 0,4 miliamperios, y el voltaje de colector emisor ya está muy grande, son 10.3. Entonces, si vamos a observar aquí en la recta de carga, 10.3, pues 10.3, digamos que por aquí, aquí sería 10.5, entonces 10.3 sería por aquí. Y entonces este punto proyectado, pues acá me da, aquí serían 0,5 y acá tendría los 0,4. Entonces, proyectando hacia la derecha, tendría este punto. En este caso, ya este punto que sería 10,3 y 0,4 miliamperios, es un punto que ya está operando en lo que se llama el corte. Bien,
Ahora centrémonos un poco en este punto de aquí, que nos daba 5,2, y 1,68 miliamperios. En este punto, que es donde teníamos 500 kiloohmios en la resistencia, simulamos de nuevo. Entonces, teníamos una corriente de base de 8,42 microamperios. Entonces, en el Proteus es importante, si yo necesito medir microamperios o miliamperios, en el Proteus es importante aquí en las propiedades identificar si voy a medir amperios, miliamperios o microamperios. Bien, entonces vamos a buscar esta corriente de base de 8,42 miliamperios y para poder observar cómo teóricamente se puede calcular este punto de operación. Entonces, lo que hacemos es establecer este punto que está en región activa con la resistencia de base de 500 kiloohmios con ese circuito y entonces establecemos una malla de entrada. Entonces la malla de entrada va a corresponder al voltaje de la resistencia de base al voltaje entre la base y el emisor. Recuerde que este es el terminal de base, este es el terminal del emisor y a este voltaje se le llama voltaje base emisor. Normalmente este voltaje se considera como 0,7 voltios. Hacemos la malla, esta malla tiene tres voltajes, digamos, hay que considerar aquí. La fuente, el voltaje en la resistencia de base, ¿cierto? Entonces, de menos a más, 5 voltios positivos, de más a menos sería menos, es una caída, el voltaje de la resistencia base, y este voltaje que va de más a menos, que es una caída también del voltaje base emisor. Entonces, resumiendo, la ecuación me va a quedar 5 voltios menos el voltaje de la resistencia de base es la corriente que circula por aquí. Recordemos que esta corriente que circula por aquí se denomina corriente de base. Entonces sería la corriente de base por la resistencia, por ley de Ohm, y es el voltaje de la resistencia de base, y le resto los 0,7 del voltaje que se llama voltaje base emisor. Entonces igual a 0, restando 5 menos 0,7 me da 4,3 voltios, menos la corriente de base por los 500K, que es la resistencia de base, son 500K kiloohmios, y lo igualo a 0, despejando, para la corriente de base obtenemos 8,6 microamperios, que era, el valor que nos estaba dando en la simulación y muy cercano, y todo va a depender del modelo que estemos utilizando para el transistor. Este transistor pues tiene un beta de 200, aquí se puede observar el beta de 200 para que corresponda al cálculo que estamos haciendo. Con eso, entonces, sabiendo eso, calculamos la corriente de colector. Dado que la corriente de colector es multiplicar el beta por la corriente de base. Eso me da 200 por 8,6 y entonces me da 1,72 miliamperios. Ahora ya tengo aquí la corriente de colector con que en el cálculo teórico está trabajando el transistor. Y con esa corriente de colector, pues voy a reemplazar en la ecuación de salida que revisamos atrás, esta ecuación de salida, y la ecuación de salida, entonces usando la corriente de colector me va a dar, la idea es despejar el voltaje colector emisor, entonces la resistencia es de 4K y la corriente es de 1,72. Entonces haciendo los reemplazos, ¿cierto? Y despejando la ecuación, voltaje colector emisor es 12 voltios menos este producto, y al final lo que vamos a obtener es un voltaje colector emisor de 5,12 voltios.
Entonces, con eso ya tengo yo el punto de operación con que está trabajando este transistor en la teoría. Eso es teórico. Esto me va a permitir entonces revisar 5,12 y 1,72 en la ecuación. 5,12 y 1,72 prácticamente se ubican en el mismo punto, o sea, aquí un poco más atrás del punto que habíamos calculado inicialmente. O sea, lo que me está mostrando es que este valor teórico y este valor simulado prácticamente están igual y que este cálculo me ha permitido identificar el funcionamiento de mi transistor y el cálculo de la recta de carga. Bueno, muchas gracias.